Y bueno, vamos a tomar un tema que en lo que es política internacional, uno de los más importantes que hemos tenido en décadas, que es el Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que es justamente uno de los temas que va a traer consecuencias políticas, económicas y sociales de aquí a generaciones en el futuro. Un poco para explicarle, digamos, a las personas que están en la casa, Brexit es como una especie de sigla que sería British Exit, o sea, la salida de Gran Bretaña. Gran Bretaña venía ya con sus problemas con la Unión Europea, pero la salida que hace ahora Gran Bretaña viene de 3 puntos principales. Creo que son los 3 puntos más importantes de la salida. La primera es que Gran Bretaña quería un poco más de soltura económica, cosa que ya tenía en la Unión Europea. De hecho, es un poco el discurso que se usó como bandera para la salida, es justamente que Gran Bretaña supuestamente le estaba otorgando muchísima capital a la Unión Europea para sostenerla. Y esta no le devolvía a Gran Bretaña justamente un gran porcentaje de lo que estaba dando. Esto, bueno, es muy discutible, muy discutido, principalmente porque Gran Bretaña es un país que exporta muchos servicios. Entonces, en realidad, tiene una relación bastante conveniente con la Unión Europea. El segundo punto, y creo que esto ya más importante, tiene que ver con la política local. ¿Qué es lo que pasa? Uno cuando está en la Unión Europea está cediendo esas libertades políticas, por ejemplo, en lo que son distintas leyes, principalmente migratorias, que es el meollo del problema, es la parte crucial del problema, está cediendo justamente a la legislación de la Unión Europea, en Bruselas, y no en Gran Bretaña. Entonces, como que un poco querían retomar ese control sobre sus propias leyes, sobre su propia legislación. Pero el problema más importante que hizo que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea es justamente un tema que con mucha preocupación todas las personas estudiosas de las ciencias políticas estamos viendo en el mundo, que es como se está empezando a retomar un cierto discurso xenófobo, un cierto discurso cada vez más que aísla cada vez más a las comunidades, que aísla a los países, que es una cosa que ya estaba muy olvidada. Recordemos que estamos en el siglo XXI y es un tema que con mucha preocupación se está viendo cómo en Estados Unidos, ahora Gran Bretaña, Francia, Turquía, empieza a existir una implosión justamente de esta podríamos llamarla casi una forma de barbarie política, porque es una cosa que es tan antigua, tan anticuada, que es incluso sorpresiva su aparición. ¿Puede tener que ver el vínculo estrecho histórico que ha tenido Gran Bretaña con Estados Unidos? Puede tener que ver, pero lo principal que está aconteciendo es un poco lo que decía un gran humorista argentino, Alfredo Casero, que da un poco de esperanza también acá en Argentina. Él decía que en Argentina todo pasa 10 años antes que en el resto del mundo. Cuando pasó el tema, obviamente en un tono más de humor, pero con su grado de verdad, cuando tuvimos nosotros la crisis del 2001, el mundo estaba todavía en una época de estabilidad económica. Y empezó después del 2008 el mundo a entrar en crisis y Argentina a salir de esa crisis. Aquí pasó algo muy parecido. Argentina se adelantó estos 12 años que tuvimos nosotros de gobierno, un discurso justamente muy centralizado, un discurso donde se creó la famosa grieta, y el mundo está entrando a construir esa grieta. Y aquí vemos justamente en Gran Bretaña ha pasado esto. En Gran Bretaña tenemos un gran porcentaje de las personas que han votado a favor de la salida de Gran Bretaña, son personas que justamente pertenecen al ámbito rural menos educado de Gran Bretaña. Entonces, lo que se está viendo en el mundo es justamente cómo Argentina ahora está saliendo justamente de ese discurso que divide a la población, digo, demagogo, que dividió mucho a nuestra población, y ahora el mundo está entrando en eso. Argentina, por suerte, una de las cosas muy buenas que tiene nuestro país es que, más allá de culturalmente algún chiste, alguna referencia o alguna insinuación, Argentina no es un país que ha tenido una posición culturalmente muy fuerte en cuanto a los inmigrantes. Más allá justamente de estas cosas muy superficiales, Argentina, por suerte, tenemos una cultura donde siempre hemos tolerado mucho al inmigrante. Parte justamente porque los argentinos descendemos de los barcos, como se dice, pero lo que sí Argentina está saliendo ahora justamente de esa división política que se creó, esa ideología política que nos separó durante muchísimo tiempo. Una postura muchísimo más conciliatoria estamos teniendo ahora. Sin embargo, lo que le debe importar a Argentina en el tema del Brexit es cómo las consecuencias pueden repercutir en el tema económico. Eso sí es un tema más que cultural y político. Creo que lo importante que Argentina que todavía estamos viendo las circunstancias, pero
debido al otro bagaje de problemas que estamos teniendo en el sector económico de Argentina, capaz que no lleguemos a ver el fuerte, digamos, el grueso de las circunstancias que otros países, como México, por ejemplo, es un país que sí empezó a haber problemas en su moneda por la salida de Gran Bretaña y el Brexit. Japón es otro país que también empezó a ver su moneda un poco afectada por el Brexit. Australia, entonces Canadá, son países que sí están en una relación muy íntima con el comercio justamente con la Unión Europea y con Gran Bretaña y que empezaron a verse afectados. Yo te agradezco por este excelente panorama, pequeño pero importante y muy claro al respecto de lo que es en este momento la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea. Muchas gracias, Pedro, y nos vemos en nuestro próximo programa. Bueno, muchas gracias por invitarme y los espero en el próximo programa. Bueno, siempre mucha tela para cortar con nuestro politólogo Pedro Prioris. Vamos a continuar con nuestro programa de esta manera.